Grabación. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de aprendizaje supervisado. Realmente, hasta el momento hemos visto aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje supervisado nosotros conocemos la salida. O sea, ustedes conocen la salida y lo que ustedes tratan es de acercar los pesos para de tal manera la red neuronal nos dé la salida esperada. Entonces, acá ustedes van a ver lo siguiente, que es el preceptron multicapa. Entonces, el preceptron multicapa ya tiene... Qué pena, profe, le interrumpo un Sí, momento. tranquilo. A ver, usted nos estaba hablando de que tenemos unas entradas, unos pesos y que esos pesos los vamos ajustando para obtener unas salidas que nosotros conocemos Sí, o que nosotros deseamos, ¿cierto? sí. Pero ya, ya colocando eso como en el contexto de producción, ¿eso en qué parte aplicaría? Es decir, o sea, no me logro imaginar todavía, listo, o sea, yo tengo unas entradas y yo quiero estas salidas, pero entonces si tengo que estar ajustando los pesos, o sea, ¿cuáles son los casos prácticos más bien? Esa es la Ah, pregunta. bueno, buena pregunta. Listo, sí podemos hablar de eso. Lo que pasa es que cuando usted tiene una red, ¿cierto? Entonces usted tiene sus entradas, ¿cierto? Usted tiene esto, no sé por qué hoy me está fallando esta tableta. Bueno, ustedes tienen unas entradas. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esto? Chanfle. A ver, lo coloco acá. No, definitivamente hoy no es el día. Entonces voy a usar otra aplicación para explicarle. Entonces no hay problema. Bueno, esto debe funcionar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Mil veces mejor. Entonces, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, usted tiene unos datos, ¿no? Los datos. Entonces, digamos que los datos son a partir de, digamos, hay un caso muy especial. De hecho, uno de los datasets que conozco tiene esto. Por ejemplo, lo de predicción de préstamos, ¿cierto? Hay una predicción de pago de préstamos, ¿cierto? Entonces, hay unos datos de las personas. Por ejemplo, la edad, tenemos el salario, el ingreso, tenemos, bueno, el área donde vive, tenemos también su sexo, tenemos también pues alguna información de historial de, por ejemplo, tenemos su, digamos, puntuación de pago, digamos, de anteriores deudas. Y tenemos, digamos, otra información, por ejemplo, es el número de hijos, supongamos, el número de hijos. Entonces tenemos esto, tenemos un dataset con esto, ¿sí o no? Entonces, el histórico nos dice a nosotros, una salida es lo siguiente. Una salida es pago a tiempo, ¿cierto? Pago con retraso, ¿cierto? O no pagó y fue necesario pues hacerle un embargo a la persona, ¿sí? Entonces, un banco guarda eso, ¿cierto? Guarda ese histórico. Entonces, ¿uno qué puede hacer con esta información? Ustedes pueden entrenar una red neuronal, digamos que tienen alrededor de 10.000 datos, de un histórico de 10.000 personas, ¿sí? Entonces, ustedes entrenan una red neuronal. Entonces, ustedes tienen una red neuronal de este estilo, supongamos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí son tres salidas, entonces serían tres categorías. Entonces, bueno, chan, chan, chan. Y esto está conectado, ¿sí? Y acá ustedes tienen los pesos, W1, W2, W3. Entonces, ¿qué hace un ingeniero de Machine Learning con esto? Él procesa los datos, ¿cierto? Para que pues puedan ser entendidos por la red neuronal. Eso yo les voy a explicar la otra semana, las categorizaciones, que las normalizaciones y bueno, todo lo que hay que hacer con los datos para poder trabajarlos en la red neuronal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos las salidas son, bueno, aquí PT, aquí PR y aquí NP, no pagó. Entonces, bueno, las salidas únicamente va a ser 100 si corresponde a esta categoría, 010 si corresponde a esta segunda categoría o 001 si corresponde a esta tercera categoría. Entonces, ¿qué sucede? Yo entreno con estos 10.000 datos, aunque bueno, ya vamos a ver después que vamos a usar un 80% para entrenar y un 20% para probarla que se quedó bien entrenada. Esos son unos fenómenos que les voy a explicar en este precepto multicap. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo entreno esa red neuronal y eso me da unos pesos, ¿sí? Este modelo de los pesos yo los guardo. Yo no tengo que volver a entrenar. Yo estos pesos los almaceno, ¿sí? Yo estos pesos los almaceno, es decir, almaceno mi configuración de red neuronal. Por eso ustedes pillan que yo hago el retorno de los pesos en los algoritmos. No sé si han notado que siempre hago eso. Muchachos, me confirman. Sí, 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 profe. Sí, profe. Sí, yo siempre hago el retorno de esos pesos, porque es que los pesos es lo que se calcula con el entrenamiento, ¿cierto? Entonces yo almaceno eso
¿Listo? Y ese es mi modelo. Entonces yo monto una aplicación y monto un formulario. ¿Qué hace? Entonces, profe, Sí, qué pena, profe. Entonces, lo que yo en realidad guardo son los pesos. sí, correcto. Entonces, ¿yo qué hago como ingeniero de Machine Learning? Entonces, yo lo que debo de hacer es, yo hago una interfaz, ¿cierto? Hago una interfaz que por detrás se comunica con este modelo de red neuronal, o sea, con estos pesos que ya están calculados. Es una red neuronal calculada. Lo que vamos a ver en aplicaciones de e-learning va a ser lo mismo, van a ser cosas ya calculadas, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es el proceso de entrenamiento, lo calculo como es para ese problema específico del banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando tenemos la situación donde alguien está pidiendo un préstamo, hagamos esta situación y aquí está el asesor. Entonces, el asesor revisa en el computador e ingresa los datos. Entonces, ¿qué le va a arrojar la predicción? La predicción le va a decir, de acuerdo a los datos de entrada, o sea, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su salario, de acuerdo a su ABG, ya no me acuerdo ni qué es esto, de acuerdo a su sexo, el área donde vive, ¿cierto? De acuerdo al área donde vive, de acuerdo a su puntuación de crédito, por ejemplo, DataCrédito maneja eso, de acuerdo al número de hijos, él me va a dar, le va a dar tres respuestas, de acuerdo a la información del usuario, le va a decir que el usuario, el modelo predice que el usuario va a pagar. El modelo predice que el usuario va a pagar con retraso, o el usuario predice que no va a pagar. De acuerdo a eso, de acuerdo a lo que predice el modelo, un asesor puede indicar, de acuerdo a los datos del usuario, puede decir, bueno, como este usuario va a pagar, entonces no le pongo muchas trabas para el préstamo, ¿sí? No le pongo muchas trabas, ¿sí? Creo que aquí quedó mal grabado un momento. Entonces no le pongo muchas trabas al usuario, ¿cierto? Sencillamente le digo, bueno, yo le presto, no hay problema. Si el usuario paga con retraso, pues uno puede tomar la decisión, bueno, no le presto tanto, sino que vea, señor usuario, si usted pide prestado 80 millones, de acuerdo a las predicciones del banco, solo le puede prestar hasta 30 millones, ¿cierto? Lo que le dice el sistema de predicción. O si el usuario no es paga, pues uno perfectamente, el banco puede decir rechazar el préstamo, o bien decirle, te presto, pero vamos a usar un seguro más caro, ¿cierto? Para esto se utiliza, para este tipo de cosas. No sé si queda clara la idea que les planteo. Sí, profe, sí. Es Ya un poquito básicamente más aterrizado. predicción. Exactamente, es el frente para predicción. ¿Sí? Digamos que esa es la aplicación. Eso, de hecho, en muchos datasets donde uno puede, digamos, predecir acerca del income. Y predecir, pues, si el usuario, de acuerdo a los datos históricos, ¿cierto? Si los datos históricos, naturalmente, muchachos, un buen ingeniero, lo primero que hay que hacer, que naturalmente no alcanzamos a ver acá, es, bueno, yo como determino qué información es importante, ¿sí? Eso requiere muchos años de experiencia, eso hay mucha teoría detrás de eso, porque cada problema difiere. Entonces, ¿qué datos elijo? Porque usted puede elegir datos malos, y si usted elige datos malos, la red neuronal, pues por más que usted la entrene, es mala, porque no le da buena información. Usted debe escoger unos datos que usted, según el análisis, sepa que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, quizás el área donde viva, pues es importante porque pues, si vive en un área caudalada o si vive en un área empobrecida, de pronto el sexo, de pronto no sea importante, de pronto es indiferente si es hombre o mujer, siempre el mismo comportamiento. La puntuación de crédito, pues naturalmente yo considero que es muy importante. Pero el número de hijos, pues no da mucha información porque no dice si los hijos son pequeños o los hijos son grandes, porque los hijos son grandes, pues supone que no es una razón para que influya en el pago de la persona. De pronto decir si él tiene hijos menores de edad, o no, pues puede dar mayor información. Entonces son muchas cosas. Yo les voy a explicar, bueno, qué cosas descartar o qué cosas no descartar de forma muy básica. Eso es lo que se hace en este tipo de problemas. O sea que, profe, cuando usted habla que conocemos la salida, ¿cierto? De acuerdo a las entradas, entonces yo puedo llegar a decir, bueno, si usted tiene, por ejemplo, 30 años, tiene un salario de 3 millones de pesos y usted tiene una puntuación, no sé, va a colocar cualquier número, de 100, siempre préstele, ¿sí? Entonces, ese es el peso que yo tengo que calcular hasta cuando se den esas condiciones. Yo calculo ese peso para que siempre en este caso me dé 1,00 como salida. Sí, correcto. La red se encarga de eso, ¿no? A partir del histórico. Porque el histórico te va a decir que la mayoría que tiene esas características que tú comentas, la mayoría, pues pagan a tiempo y no tienen retrasos. Entonces, con eso usted, de hecho, la otra semana, listo, les voy a mostrar, de hecho, un dataset parecido a esto, es de tarjetas de crédito.
donde se le puede decir donde se le da o no se le da a la tarjeta. Ya, entiendo. Entonces, usted le puede decir, vea, yo le doy la tarjeta de crédito a usted, pero pues tenga en cuenta que pues que tengo que existen estas limitaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues hay muchos factores. De hecho, muchos sistemas de préstamo bancarios, sistemas financieros, utilizan redes neuronales o otras técnicas de machine learning para poder predecir el comportamiento de los... O sea, la idea de estas técnicas es predecir hacia el futuro, o sea, como tener de acuerdo a la histórico que existe, esto necesita un histórico, que es el dataset, los datos. Por ahora estamos en cosas muy básicas de funcionamiento. Lo del dataset es decirle, bueno, de acuerdo a la predicción que usted tiene, que yo le indiqué, entonces yo tomo una decisión, ¿cierto? Son sistemas de apoyo a decisiones. Entonces yo le digo, no, pues yo le presto a usted, yo le presto, pero como hay cierto riesgo, no va a decirle, no, es que la red dijo tal cosa, o sea, como el sistema me indica que hay cierto riesgo, entonces vamos a usar un seguro más caro, ¿acepta o no acepta? O bien la otra es definitivamente lo sentimos, pero usted no cumple el perfil de nuestra entidad para que eso. Muchas entidades usan esto, o sea, lo que hace el asesor es llenar un formulario con los datos de la persona, del COM, todo eso. Y eso por dentro algunas compañías utilizan algoritmos de Machine Learning por detrás para saber, de acuerdo al histórico que ellos tienen, de acuerdo al comportamiento de las personas, poder, de acuerdo a esas variables, predecir si yo le presto o no le presto el dinero. ¿Sí? Eso es una de las más grandes aplicaciones que tiene esto. No sé si ya lo ven un poco mejor. Sí, profe, sí. Listo, o sea, básicamente es como este tipo de aplicaciones. Naturalmente, pues aquí las cosas más complicadas son, primero elija los datos que sirvan, eso depende del problema, ¿sí? Eso, para elegir los datos, eso se requiere un equipo multidisciplinario porque pues un ingeniero como uno no sabe de temas bancarios, entonces hay un equipo multidisciplinario que se encarga de escoger esos datos. Y Pero procesar uno esos tiene, datos, pues ya uno lo hace, dígame, no, que uno tiene conocimiento del dominio en muchas ocasiones. en muchas ocasiones. Pero lo que se recomienda así en proyectos grandes es utilizar la asesoría de expertos. O sea, por ejemplo, un experto bancario te puede decir, no, vea, en mi experiencia realmente le he prestado plata a gente con hijos y sin hijos y ha sido, realmente no hay diferencia. Entonces, pues un factor que podemos sacar es el número de hijos. Y me dice, por ejemplo, si usted tiene esta información, ¿cuántos hijos de menor de edad tiene? Entonces, ese me dice, no, eso sí influye. Entonces, eso es a partir de la experiencia de los expertos que se hace este tipo de cosas. Ya luego viene el procesamiento, que les voy a explicar la otra semana. El procesamiento de estos datos, pues tenemos que transformarlo en cosas que la red neuronal pueda trabajar. La red neuronal no es que usted le meta los datos y listo, salió. No, usted tiene que procesar los datos. Les voy a explicar las técnicas fundamentales para procesar datos y procesar un dataset. Vamos a descargar la otra semana, ya descargo un dataset y les muestro. Vamos a ver, si el tiempo me alcanza, les muestro uno del Titanic, que es para predecir si alguien muere o vive, y otro del INCOM, de una deuda, si se le puede dar la tarjeta de crédito o no se le puede dar la tarjeta de crédito. Y básicamente, pues ya finalizaremos lo del proyecto. El proyecto va a ser eso, o sea, un dataset que ustedes tienen, un problema que ustedes tienen, vamos a tener los datos se procesan y los datos los mandan a una red neuronal. Vamos a utilizar la red neuronal implementada versus la red neuronal que nos ofrece la librería Secanean. Esa es principalmente la idea que tengo con ustedes. Bien, no sé si más preguntas antes de continuar. Por mi lado, no, profe. ¿Y Gracias. los muchachos? ¿Alguien más? No, profe, tampoco. Una cosita, profe, tú dijiste que los que teníamos en nuestra tesis de grado algo para ser similar con esta parte de Machine Learning, te dijéramos para que enfocáramos el último proyecto en cuanto el último mini proyecto para nuestro proyecto, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy haciendo un sistema de alertas tempranas para la prevención de los estudiantes de la Universidad del Pacífico pues, que puedan desertar o no desertar, pues que deserten, para prevenir la deserción estudiantil, digámoslo así. Sí. Entonces yo tengo toda la data pues, que me ha brindado la Universidad del Pacífico y pues no sé, de acuerdo a lo que tú nos has explicado, porque la verdad yo de esto muy poco, apenas es que estoy empezando a estudiarme, es que las salidas para mí serían si deserta o no deserta el estudiante. Entonces ya tendría las entradas, me imagino que es toda la data que me ha dado la universidad, pero tú dices que yo esos datos tengo que seleccionarlos, cuáles son los que me sirven y cuáles son los que no. Eso es lo que tú nos vas a explicar, ¿cierto?
Sí, o cómo haría para que tú me enfocaras un poquito en esa parte. bueno, la otra semana vamos a coger un dataset, yo les voy a explicar cosas que uno puede descartar de plano. Ya hay otras cosas que sí se me escapan de, porque ya es del dominio del problema. Yo les voy a decir cosas generales que hay que descartar que no tienen significado. Por ejemplo, ID de base de datos. Eso no tiene ningún significado. Nombres de personas tampoco tienen ningún significado. El tema de las edades, por ejemplo, es conveniente convertirlas en rangos, por ejemplo, dependiendo del problema. Si tenemos, por ejemplo, edades entre 0 y 50, entonces podríamos coger de rangos de a 5 años para mejorar la precisión del árbol. Otra cosa es, por ejemplo, el estrato socioeconómico. O sea, pues de 1 a 6 podemos transformar esos datos de 1 a 6 entre 0 y 1, normalizados. Y así entre otros. Por ejemplo, cosas como categoría del estudiante, supongamos que el estudiante entró como indígena, que el estudiante entró como normal o el estudiante entró pues con algunas excepciones de ley. Entonces, por ejemplo, si el estudiante es indígena, pues, o el estudiante, digamos, es afrodescendiente. Entonces, esas categorías las podemos convertir en números. Por ejemplo, afrodescendiente es 1 y indígena es 2, y luego las normalizamos. O sea, podemos hacer ese tipo de cosas. Ok, ok, entendido. Sí, eso yo les explicaré la otra semana. Les explicaré la otra semana ya con más calma. Lo bueno es que este tema del algoritmo preceptor multicapa, pues nos va a ir la parte esta, yo creo que gran parte del próximo viernes. Entonces no hay ningún problema. Y lo otro es que pues en el procesamiento de datos pues les voy a explicar como lo fundamental que ustedes pueden hacer, digamos, para convertir esos datos en cosas que las redes neuronales puedan trabajar. Pues digamos que eso es lo que yo quería aterrizar al final. ¿Por qué estamos implementando las redes neuronales? Yo sé que están en librerías. La importancia de implementarlas son dos. Lo primero es que nos permite entender los parámetros, cómo funcionan, o sea, no es bueno coger una librería a ciegas. Y lo otro, nos permite personalizarlas. Muchas veces uno tiene un paper, digamos, fulanito de tal utilizó una red neuronal cuya capa número 2 está de esta manera. En la librería no podemos hacer eso. Si lo implementamos nosotros mismos, podemos implementar exactamente lo que hizo el autor. Como esto tiene tantas variaciones, por eso es que yo no me limito solamente a hacerlo de esa manera. Por eso es que les estaba explicando cómo funciona. Ya luego les explicaré un poco mejor la implementación y les explicaré un poco de deep learning. El deep learning va a ser más bien como informativo, ¿sí? Les voy a mostrar algunas aplicaciones y les mostraré pues el funcionamiento de algunas APIs para caso que ustedes se los ofrezca el deep learning, pues las puedan utilizar. Bien, entonces no sé si hay más preguntas, podamos continuar. Igual no tengo afán, no tengo ningún afán. Bueno, entonces vamos ahora a hablar del perceptron multicapa, ¿cierto? El perceptron multicapa vamos a tener varias composiciones. Va a tener unas capas de entrada. Esas capas de entrada no hacen nada, sencillamente las consideramos las entradas. Tenemos capas ocultas y capas de salida. Las capas de salida tampoco hacen nada. Sencillamente nosotros vamos a concentrarnos en calcular los pesos en las capas ocultas. Las entradas, o sea, tenemos entradas, tenemos las capas ocultas que son las que vamos a hacer nosotros el procesamiento, para el entrenamiento, perdón, para calcular los pesos, y capas de salida. La señal de entrada se propaga hacia adelante, ¿cierto? Es decir, usted va de la entrada hacia la salida. Ese es el famoso forward. Eso está bastante mal oído. Entonces, la señal de capa de entrada se propaga hacia adelante, ¿sí? Entonces, se propaga de esta manera, ¿sí? Se propaga hacia adelante. No, definitivamente no puedo usar el sistema. Y ahora, ¿qué pasa con eso? Se pueden solucionar problemas más complejos, o sea, problemas de, digamos que ya datasets más extensos, datasets que no tienen linealidades, etcétera, etcétera. Como es el caso de pronto, el caso muy bueno, la tesis de Manuel, si me equivoco, me disculpo si no es Manuel. Es muy interesante porque eso tiene comportamientos no lineales. Y de todos modos, no sabemos a ciencia cierta si de pronto una técnica de Machine Learning puede hacer esa predicción, ese predictor. Si lo hace, pues genial. Si no, pues toca explorar otras técnicas. Digamos que lo bueno de este trabajo es que te da las bases, por ejemplo, para explorar máquinas de soporte vectorial, de pronto para explorar algoritmos de clasificar, algoritmos, árboles de decisión, entre otros. Lo bueno es que la librería que les voy a mostrar está implementada y el procesamiento le sirve a todas las técnicas. O sea, si usted hace procesamiento para redes neuronales, ese mismo procesamiento lo puede usar para SVM, lo puede utilizar para árboles de decisión, entre otros. Es muy bueno por eso. Y el algoritmo más común, ¿cierto? Hay varios algoritmos, es el entrenamiento por propagación hacia atrás. ¿Qué hacemos? Vamos a coger la entrada y al final nos da una salida, ¿cierto? O sea, propagamos a través de toda la red y nos da una salida. Sacamos el error y ese error vamos a coger y vamos a propagarlo capa por capa. Es decir, vamos a coger como una porción del error y lo vamos a hacer sobre la capa anterior a la de salida.
hacemos los cambios allí y allí calculamos un error propio de la capa, que tiene que ver pues con la relación entre la capa de la última capa y la capa de salida. Luego ese error lo propagamos hacia atrás también. Y hacemos la relación entre la capa oculta 1 y la capa oculta 2. Y si hay más capas ocultas, lo hacemos de esa manera. Entonces, la propagación, este algoritmo trabaja con la propagación hacia adelante, la señal de entrada es aplicada y se propaga capa a capa. Es decir, hacemos el cálculo. Propagación hacia atrás. Se ajustan los pesos de cada capa, ¿cierto? Y se aplica la regla de corrección del error. Entonces, características. La señal de activación debe ser derivable, ¿sí? Entonces es muy importante aquí que la función de activación sea derivable. ¿Por qué? Porque vamos a usar el gradiente, que el gradiente es la derivada igualada a 0, buscando que haciendo la modificación de los pesos con el gradiente, el error nos tienda a 0, es decir, que la derivada tienda a 0, eso es lo que uno busca. Y las funciones que se pueden utilizar es la función lineal y la función sigmoide. Es la función relu realmente. Pero vamos a utilizar principalmente la sigmoide, porque la sigmoide tiene una característica muy interesante. Tiene una no linealidad, ¿cierto? Cuando varía entre 0 y 1, ella tiene una no linealidad que nos permite a nosotros que el algoritmo tenga la capacidad de trabajar patrones no lineales. Eso es como agregarle cierta no linealidad al algoritmo. Las capas ocultas pueden ser una o más capas ocultas, las cuales no están conectadas a la entrada y salida directamente. Ya ahora vamos a mostrar eso. Y la conectividad está determinada por los pesos de conexiones de capa a capa, como hemos visto. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos las entradas, ¿sí? Las entradas las repartimos a la primera capa oculta. Aquí hay otra capa oculta. Pueden haber más de una capa oculta, ¿no? Pero el problema es que si usted ya mete más de 3, eso ya empieza a demorarse, ¿sí? Más de 3, 4, 5 capas ocultas, ya empieza a costar. Y dependiendo del tamaño de la entrada. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera recibe. Entonces, esto aquí vamos a calcular los pesos acá. Entonces, propagamos hacia adelante la señal. Entonces, ¿cómo propagamos hacia adelante la señal? Sencillamente hacemos la operación. Cogemos esta señal, bueno, damos la entrada neta y la salida de cada una de estas es la función de activación en la entrada neta. Y luego propagamos esto hasta tener las señales de salida. Ustedes ven aquí 3 señales de salida, ¿no? Ustedes ven aquí 3 señales de salida. ¿Cierto? Ustedes ven aquí 3 señales de salida. Eso quiere decir que vamos a clasificar 3 cosas, ¿sí? Básicamente, cada salida representa una clasificación. Esto, cuando procesemos salidas, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si hay salida 1, 2 y 3, yo voy a transformarlas en binario. O sea, voy a coger una entrada binaria para la primera, una salida binaria para la primera, otra salida binaria para la segunda y otra salida binaria para la tercera. Siempre la idea es tener siempre una neurona en 1 y de salida y las otras en ceros. Esa es la forma más sana de hacerlo para evitar que las categorías se mezclen entre sí. Eso yo lo explicaré en procesamiento de datos. Es bueno tener una salida por cada uno de las clasificaciones que uno quiera hacer. Muy bien. Bueno, la computación de las entradas se puede expresar como una señal continua no lineal. Bueno, y la computación de un gradiente es necesario propagar el error a través de toda la red con la regla de aprendizaje, muy parecida a la regla de perceptron, y así ajustar los pesos. Entonces vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver este algoritmo. Bueno, es que expliqué lo básico, voy a